Entre los documentos judiciales olvidados de Natchez, Mississippi, existe un certificado de matrimonio fechado en marzo de 1851 que ha desconcertado a los historiadores durante más de un siglo. La novia estaba registrada como propiedad 6 meses antes de la boda. El novio era dueño de 37 seres humanos. Lo que ocurrió entre esos 6 meses desafía todas las leyes sociales del sur anterior a la Guerra de Secesión. Sin embargo, la evidencia sugiere que realmente sucedió. En los archivos locales revelan que en un solo año, esta mujer pasó de dormir en los alojamientos de los esclavos a firmar su nombre en el dormitorio del amo, y el camino que siguió involucró a todos los hombres solteros de esa propiedad. La comunidad que fue testigo de esta transformación guardó silencio durante décadas, pero la verdad se preservó en cartas, diarios y testimonios que pintan un cuadro tan calculado, tan metódico, que los lectores modernos tienen dificultades para creer que una sola persona pudiera orquestar tal manipulación. Antes de continuar con la historia de Rose Deschanel y la plantación Bell Point, si las historias de supervivencia calculada y ambición peligrosa te intrigan, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación sobre los capítulos más oscuros de Estados Unidos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Nos encanta saber dónde nuestra audiencia conecta con estos relatos olvidados. Lo que Rose logró en esos meses requeriría una mente tan aguda como la de cualquier estratega y una voluntad lo suficientemente fuerte como para arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad que no debería haber sido posible. La plantación Bell Point se extendía por 12.200 acres de tierras privilegiadas del delta de Mississippi, con campos de algodón que se extendían como vastos océanos cuando se acercaba la temporada de cosecha. La casa principal tenía 3 pisos con columnas que captaban la luz del sol de la mañana y proyectaban largas sombras sobre los jardines formales, donde los magnolios florecían con una dulzura asfixiante. Para 1850, Bell Point era una de las operaciones más rentables del condado de Adams, produciendo más de 400 pacas de algodón al año bajo la propiedad de Thomas Belmont, un viudo de 38 años que había heredado la finca de su padre 5 años antes. Thomas tenía reputación de eficiencia más que de crueldad. Dirigía Bell Point como un negocio, manteniendo registros detallados que seguían cada libra de algodón, cada herramienta y cada gasto. Su fuerza laboral esclavizada contaba con 37 personas, y a diferencia de algunas plantaciones vecinas, donde los supervisores gobernaban con látigos y terror, Thomas prefería un sistema de disciplina medida e incentivos calculados. Aquellos que superaban sus cuotas de recolección recibían privilegios los domingos. Aquellos que causaban problemas eran vendidos río abajo a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde la esperanza de vida se medía en años más que en décadas. En los hombres blancos de Bell Point formaban una pequeña jerarquía bajo Thomas. Estaba Hugh Carpenter, el capataz, un hombre delgado de 42 años de Georgia, con piel dañada por el sol y ojos que no dejaban pasar nada en los campos. Samuel Pute administraba los establos y el ganado, un puesto de relativo prestigio que venía con una cabaña privada cerca del granero. James Farley supervisaba la desmotadora y la prensa de algodón, con las manos perpetuamente manchadas de aceite y polvo de maquinaria. Clayton Webb se desempeñaba como contable de la plantación y ocasional tutor del joven sobrino de Thomas, quien visitaba cada verano. Finalmente, estaba Martin Jessup, que supervisaba a los sirvientes de la casa y gestionaba las interacciones de Bell Point con los comerciantes en Natchez, un puesto que requería alfabetización y una apariencia presentable en cada uno de estos hombres. Vivía en cabañas separadas dispersas alrededor del perímetro de la plantación, lo suficientemente lejos de la casa principal para mantener la distinción social, pero lo bastante cerca para responder cuando Thomas requería sus servicios. Ninguno de ellos estaba casado, un hecho curioso, en una región donde la mayoría de los hombres blancos buscaban esposas antes de los 20 y tantos años. Era que Hugh había enviudado. Samuel afirmaba que prefería la soltería. James tenía un amor en Natchez que se negaba a vivir en una plantación. Clayton se consideraba demasiado estudioso para el matrimonio. Y Martin simplemente nunca encontró a alguien adecuado en este mundo en medio de jerarquías rígidas y reglas no escritas. Rose llegó a finales de 1849, como parte de una venta de bienes de una finca. Tenía 19 años y fue comprada por $80 de una plantación en declive cerca de Vicksburg. La factura de venta la describía como saludable, alfabetizada,
hábil en tareas domésticas y de tez clara. Ese último detalle era importante en la compleja calculación racial del profundo sur. La abuela de Rose había sido la hija de raza mixta de un terrateniente de Virginia, lo que hacía que Rosie fuera lo que delicadamente se denominaba, en las clasificaciones raciales de la época, legalmente esclava, pero con rasgos que complicaban las categorías simples de negro y blanco que algunos preferían. Medía 168 metros, lo que era una altura considerable para una mujer de esa época. Su rostro tenía una simetría que llamaba la atención sin ser abiertamente impactante, pero eran sus ojos los que la gente recordaba, oscuros y directos, con una intensidad que sugería pensamientos moviéndose tras ellos a una velocidad que la mayoría no podía seguir. Había aprendido a leer y escribir en su plantación anterior, enseñada en secreto por la hija del dueño, que se había sentido caritativa. Antes de que su padre descubriera las lecciones y vendiera a Rosie para eliminar el problema, Thomas asignó a Rosie a trabajar en la casa principal bajo la supervisión de Denina, la mujer de 60 años que había servido como jefa de la casa desde la infancia de Thomas. Denina dirigía las operaciones domésticas con precisión militar, gestionando un personal de 6 personas que cocinaban, limpiaban, lavaban y mantenían la apariencia de la vida sureña gentil que requería la reputación de Belle Point. Rosie aprendió rápidamente que Dina no toleraba ineficiencia, chismes ni interacción con los hombres blancos, más allá de lo que sus deberes requerían. «Mantén los ojos bajos y la boca cerrada», le dijo Denina a Rosie en su primer día, mostrándole cómo pulir correctamente la plata. «El señor Thomas dirige una casa respetable, y eso significa que no le damos a nadie motivo para hablar, ¿me entiendes?» Rosie entendió perfectamente. También comprendió que las reglas que Dina describía tenían menos que ver con protección que con control durante sus primeros meses en Belle Point. Rosie observó el ecosistema social de la plantación con la atención de alguien que estudia un idioma extranjero. Notó cómo Hugh, el capataz, bebía solo cada noche en el porche de su cabaña. Observó la frustración de Samuel cuando una bestia premiada moría antes de tiempo, y cómo maldecía la injusticia de perder algo que había preparado durante meses para obtener ganancias. Vio a James desperdiciar sus domingos leyendo revistas agrícolas, soñando con tener su propia tierra algún día. Observó cómo las manos de Clayton temblaban ligeramente cuando Thomas criticaba errores en los libros contables. Registró el orgullo de Martin por su apariencia, su cuidado personal, su obvio deseo de ser visto como más que un simple empleado, y notó cómo cada uno de ellos la miraba cuando creían que ella no estaba prestando atención. En la primavera de 1850, trajo un calor inusual al delta. Para abril, las temperaturas alcanzaron niveles típicamente reservados para julio, y la siembra temprana de algodón procedía bajo un sol que se sentía como un juicio. Thomas pasaba más tiempo en Natchez por asuntos de negocios, dejando a Hugh a cargo de los campos. Fue durante una de estas ausencias que Rose dio su primer movimiento calculado. Hugh Carpenter había desarrollado una rutina. Cada noche después de que los trabajadores regresaban a sus alojamientos, caminaba por el perímetro de la propiedad, revisando cerca, supuestamente inspeccionando daños, pero en realidad simplemente liberando las tensiones del día con movimiento. Siempre llevaba un frasco de whisky, tomando sorbos medidos que se acumulaban durante las 2 horas de caminata. Para cuando regresaba a su cabaña, no estaba ni ebrio ni sobrio, existiendo en ese estado intermedio, agradable donde la dureza del día se suavizaba en algo manejable. Una tarde de jueves a finales de abril, Rose lo interceptó a lo largo de la cerca oriental. Había planeado cuidadosamente el momento. Después de la partida de Thomas en un viaje de 3 días a Nueva Orleans, tras Denina haberse retirado con uno de sus dolores de cabeza, y después de que los otros sirvientes de la casa se hubieran retirado a sus alojamientos, Rose afirmó que necesitaba recoger hierbas del huerto cercano a la cocina, justo por donde Hugh pasaría. Llevaba un sencillo vestido gris, que Dina insistía que usaran los sirvientes de la casa, pero se había soltado el cabello de su habitual moño apretado, y se había colocado de manera que el sol poniente iluminara su silueta contra los postes de la cerca. «Buenas tardes, señor Carpenter», dijo cuando él se acercó, con una voz que llevaba la calidez justa, para no ser puramente respetuosa, pero tampoco lo suficiente para ser abiertamente familiar. Hugh se detuvo, sorprendido de ver a alguien en esta sección a esa hora. Rose asintió, ya moviéndose para pasar de largo. «Hace un calor tremendo hoy», continuó ella, adelantándose ligeramente en su camino, pero haciendo que pareciera accidental. «Traje un poco de té de menta de la cocina. Lo dejé enfriar en el cobertizo de la primavera. Pensé que te gustaría algo frío después de tu caminata». Sacó una taza de hojalata de detrás del poste de la cerca donde la había escondido. Los ojos de Hugh se movieron de la taza a su rostro, calculando. Era un hombre que había sobrevivido 42 años reconociendo trampas. «Es considerado», dijo lentamente, «pero no creo que a Denina le agradara que estuvieras aquí sola conmigo». «Denina está durmiendo para superar un dolor de cabeza», respondió Rose. «Y no estoy haciendo nada malo,
solo siendo cristiana, ofreciendo refresco. Acercó la taza más a él. A menos que seas demasiado orgulloso para aceptar amabilidad de alguien como yo. El desafío en esa última frase hizo que la mandíbula de Hugh se tensara. Rose había identificado su debilidad en sus observaciones. Hugh Carpenter nunca se había recuperado de la muerte de su esposa 6 años antes, y resentía que su duelo se hubiera convertido en un aislamiento permanente. La implicación de que era demasiado orgulloso, demasiado alto, demasiado separado, tocó exactamente la fibra que ella pretendía. Él te estaba genuinamente frío, endulzado con miel, perfecto para el calor opresivo. Gracias, dijo, bebiéndose la mitad de un trago. Es muy amable. Pareces cansado, observó Rose, y ahora había una simpatía genuina en su voz. Debe ser difícil manejar todo cuando el señor Belmont está ausente. ¿Toda esa gente? Depende de que tú hagas las cosas bien. En Hugh estudió su rostro, buscando manipulación pero encontrando lo que parecía comprensión honesta. Es trabajo, admitió. Igual que cualquier otra cosa. Hablaron durante 20 minutos junto a la cerca. Rose hizo preguntas inteligentes sobre el cultivo de algodón, los desafíos de gestionar a los trabajadores del campo y el pasado de Hugh en Georgia. Escuchaba con completa atención, el tipo de interés concentrado que las personas solitarias anhelan. No coqueteó. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, ofreció algo más peligroso en comprensión. Cuando Hugh finalmente continuó hacia su cabaña, se sintió más ligero de lo que había estado en meses, y cuando Rose regresó a la casa principal, llevaba una pequeña sonrisa que habría aterrorizado a Dina si la mujer Mayoere la hubiera visto. Lo que Rose había comenzado esa tarde se desarrollaría en algo que cambiaría toda la estructura de la plantación Bell Point. Si ya estás cautivado por lo calculado de esta manipulación, pulsa el botón de me gusta y deja un comentario con tu teoría. ¿Hasta dónde crees que podría llegar Rose con este plan? La verdad es más metódica de lo que podrías imaginar. Durante el mes siguiente, Rose orquestó 4 encuentros accidentales más con Julian. Cada vez variaba su enfoque. A veces traía comida, otras simplemente coincidía caminando en la misma dirección. Una vez le pidió consejo sobre un pollo supuestamente enfermo. El patrón era lo suficientemente sutil para que Hugh nunca se sintiera perseguido, pero lo suficientemente consistente para que comenzara a anticipar estos encuentros. Aprendió sus vulnerabilidades con la precisión de un cirujano mapeando la anatomía. La soledad de Hugh era más profunda de lo que él admitía ante sí mismo. Su esposa había muerto en el parto junto con su hijo, y nunca se había perdonado por no haber podido costear un mejor médico. Había aceptado el puesto de capataz en Bell Point para escapar de los recuerdos de George, pero el aislamiento lo había seguido como una sombra. Cuando Rose lo escuchaba describir a su difunta esposa, no ofrecía una simpatía vacía, simplemente lo dejaba hablar, y su silencio se sentía como absolución. Eres fácil de hablar, dijo Hugh una tarde a mediados de mayo. Estaban sentados en un banco cerca del huerto de la cocina, lo suficientemente cerca de la casa principal como para que su interacción pudiera explicarse si alguien preguntaba, y lo suficientemente lejos como para sentirse privados. La mayoría de la gente oye lo que quiere oír. Tú en realidad escuchas, mi mamá solía decir. Escuchar es la forma de aprender quiénes son realmente las personas, respondió Rose. Era cierto, su madre se lo había dicho, aunque el contexto había sido enseñarle a Rose cómo sobrevivir en un mundo diseñado para negarle su humanidad. Eres un buen hombre, señor Carpenter, tratando de hacer lo correcto en una situación que a menudo es injusta. La validación golpeó a Hugh con fuerza. Había pasado años justificando su papel como capataz, diciéndose a sí mismo que era más humano que las alternativas, que alguien tenía que manejar el sistema, aunque el sistema mismo estuviera podrido. Escácara Rose, una mujer esclavizada. Llamarlo bueno liberó algo que se asentó en su pecho en esa noche. Cuando Rose sugirió mover su conversación a un lugar más privado, la resistencia de Hugh se derrumbó. Su cabaña era modesta pero limpia, y lo que sucedió allí no fue ni violento ni romántico. Fue transaccional, aunque Hugh se convencería de lo contrario en las semanas siguientes. Rose le ofreció consuelo físico envuelto en validación emocional, y Hugh le otorgó la protección de su discreción y un estatus nuevo y peligroso. Para junio, Hugh Carpenter se creía enamorado de Rose, aunque nunca habría usado esa palabra. Creía que la estaba ayudando, protegiéndola de la dureza del trabajo en el campo, asegurándose de que permaneciera asignada a la casa. Le daba pecuegos, regalos en una cinta, una pastilla de buen jabón, monedas que podía esconder para algún futuro imaginado. Le hablaba de sus sueños de ahorrar suficiente dinero para comprar una pequeña granja propia, lejos del sistema de plantaciones. Nunca la incluía explícitamente en estas fantasías,
pero la implicación flotaba entre ellos. Rose escuchaba, alentaba y anotaba cuidadosamente cada detalle que él revelaba sobre las operaciones de Bell Point, los hábitos de Thomas Belmont y los otros hombres blancos de la propiedad. Samuel Pute, el encargado de los establos, requería un enfoque diferente. Rose observó que el apego de Samuel no era a un pasado perdido como en el caso de Hugh, sino a un futuro imaginado. Tenía 36 años y estaba obsesionado con demostrarse capaz de más que solo manejar caballos. Leía libros sobre cría de animales y soñaba con criar una línea de caballos que asegurara su reputación. Las paredes de su cabaña estaban cubiertas de bocetos de linajes y cuadros de cría. La oportunidad de Rose llegó cuando Thomas compró una nueva yegua de cría a un costo considerable. La yegua llegó temperamental y peligrosa, habiendo sido maltratada en su establo anterior. Samuel pasó semanas intentando domarla con éxito limitado, y su frustración aumentaba a medida que las expectativas de Thomas por la descendencia de este costoso animal se volvían más claras. Rose había crecido rodeada de caballos en su plantación anterior, conocía sus temperamentos y entendía sus respuestas de miedo. Una tarde a principios de julio, se acercó a Samuel en los establos con una sugerencia tan casual que parecía casi inocente. Mi abuelo solía trabajar con caballos difíciles, dijo, observándolo luchar con la cabezada de la yegua. Decía que el truco era hacerles pensar que la domesticación era idea suya, no tuya. Dejas de jalar, y ellos dejan de luchar. Samuel la miró escéptico. ¿Tu abuelo era mozo de establo? Cochero del Hameau, respondió Rose. 50 años trabajando con caballos. Me enseñó algo antes de morir. Esto era parcialmente cierto. Su abuelo había conducido carruajes, aunque el conocimiento de Rose provenía más de la observación que de la instrucción directa. ¿Qué sugieres?, preguntó Samuel, lo suficientemente desesperado como para considerar el consejo de alguien que el sistema de la plantación decía que no debía valorar. Rose demostró una técnica usando presión constante y liberación, hablándole a la yegua con tonos bajos, sin confrontar directamente su resistencia. En 20 minutos, la yegua aceptó la cabezada contra la que había luchado durante semanas. Samuel la miró asombrado. ¿Cómo lo hiciste? Estabas tratando de dominarla, explicó él. A veces se llega más lejos haciendo que se sientan seguros que haciéndolos sentir derrotados. La metáfora no pasó desapercibida para Samuel, aunque él no la reconociera conscientemente durante las semanas siguientes. Rose lo ayudó con la yegua durante las horas en que otras tareas la llevaban legítimamente cerca de los establos. Se volvió invaluable. La yegua, que parecía ingobernable, pasó a ser manejable, luego cooperativa, y finalmente quedó preñada con lo que Samuel esperaba fueran crías valiosas. La gratitud de Samuel se transformó en dependencia. Comenzó a ver a Rose como esencial para su éxito, para su sueño de demostrar que era capaz de más que su posición actual, aun cuando Rose sugirió que su conocimiento podría ayudar con otros caballos y decisiones de cría. Samuel aceptó con entusiasmo, y cuando sus interacciones pasaron de lo profesional a lo personal, Samuel se convenció de que era atracción mutua, y no una seducción calculada. Para agosto, Rose había asegurado la protección de Samuel y el acceso a los establos, un privilegio que resultaría crucial más adelante. También ganó algo aún más valioso. Samuel hablaba abiertamente sobre los negocios de la plantación, las presiones financieras de Thomas, las deudas e inversiones, y la economía precaria que mantenía rentable a Bell Point. James Farley resultó ser el más desafiante. El capataz del desmotador tenía 39 años y era profundamente religioso, un metodista que leía la escritura cada noche y asistía a los servicios en Natchez cada domingo. Cargaba la culpa de su papel en el sistema de plantaciones como un peso físico, convencido de que su participación en la esclavitud era un pecado por el que respondería en la eternidad. Manejó esta culpa mediante la compartimentación. A los trabajadores esclavizados en la desmotadora eran responsabilidades, no personas, un truco mental que le permitía funcionar a Rose. Reconoció que James no podía ser seducido mediante la soledad o la ambición. Su vulnerabilidad era su culpa y su desesperada necesidad de absolución. Lo encontró un domingo por la tarde en agosto, leyendo su Biblia en el banco frente a la desmotadora, con sudor de la semana a pesar de su día de descanso. Se acercó con cuidado, sin llevar nada, ofreciendo nada más que su presencia. Disculpe, señor Farley. Me pregunto si podría ayudarme a entender algo que leí en James. Levantó la vista sorprendido. ¿Usted lee? Cessna. Aprendí a leer en mi anterior lugar. He estado leyendo la Biblia cuando puedo conseguir una. Era cierto. Rose había aprendido a leer pasajes bíblicos, reconociendo que la alfabetización era un arma en un mundo que intentaba negársela a personas como ella. Eso es admirable, dijo James y lo decía en serio. ¿Qué pasaje le preocupa? Rose citó de Filemón, la breve carta donde Pablo insta a un dueño de esclavos a recibir de vuelta a un esclavo fugitivo.
no como propiedad, sino como hermano. Parece que Pablo dice algo sobre cómo los cristianos deben tratar a los esclavizados, dijo Ross con cuidado. Pero no entiendo qué significa. Si todos somos hermanos en Cristo, ¿qué implica para arreglos como los de Bell Point? La pregunta tocó el corazón de la conciencia torturada de James. Pasó una hora explicando interpretaciones, defensas, justificaciones, mientras Rose escuchaba con aparente interés genuino en su teología. Notice, eso habría terminado la conversación. Enchem hizo preguntas que obligaban a James a confrontar las contradicciones en su propio razonamiento durante las semanas siguientes. Sus discusiones teológicas se convirtieron en eventos regulares los domingos. James comenzó a ver a Rose como un alma buscando salvación, alguien cuya inteligencia y hambre espiritual merecía ser nutrida a pesar de su estatus legal. Le prestó su Biblia, luego otros libros de su pequeña biblioteca. Le enseñó aritmética, supuestamente para que pudiera entender mejor la numerología bíblica. El cambio de mentoría espiritual a relación física ocurrió en septiembre, y James inmediatamente se ahogó en culpa, pero Rose se había posicionado cuidadosamente. Le aseguró que su conexión se trataba de consuelo mutuo, no de pecado. Citaba escrituras sobre la debilidad humana y el perdón divino. Se convirtió en su confesor, incluso mientras se convirtió en su compañera secreta. La culpa de James lo hizo generoso. Le daba a Rose libros, tiempo y protección frente a las asignaciones de trabajo más duras. También, sin darse cuenta, le otorgó educación. A través de sus conversaciones, Rose aprendió sobre contratos, sobre leyes, sobre los mecanismos de propiedad y dominio que regían su existencia. Clayton Webb, el contable, tenía 32 años y poseía el tipo de inteligencia nerviosa que genera tanto brillantez como ansiedad constante. Vivía con miedo de cometer errores en los libros contables de Thomas, de calcular mal de maneras que pudieran costarle su puesto. Su cabaña estaba obsesivamente organizada, cada papel archivado, cada superficie limpia. No tenía familia, ni amigos cercanos, ni vida más allá de los registros que consumían sus días. Rose comprendió que Clayton necesitaba competencia, no consuelo. Comenzó haciéndole preguntas sobre números, alegando que quería entender la contabilidad para ayudar potencialmente con los presupuestos del hogar. Clayton, hambriento de alguien que apreciara sus habilidades, le enseñó con entusiasmo la contabilidad básica. Rose demostró ser una estudiante excepcional. Absorbía los principios rápidamente, comprendía los sistemas de partida doble y captaba conceptos que incluso muchos hombres educados tenían dificultad en entender. El miedo de Clayton a la insuficiencia se transformó en orgullo por haber descubierto a una alumna tan apta. Comenzó a mostrarle las cuentas reales de Thomas, explicándole en detalle la economía de la plantación. La mayoría de la gente no entiende los márgenes con los que trabajamos, explicó Clayton una tarde de octubre. Su ansiedad temporalmente olvidada ante el placer de tener una audiencia interesada, una mala cosecha, una caída en los precios del algodón, y operaciones como Bell Point pueden colapsar. El señor Belmont está más apalancado de lo que la mayoría sabe en 3 préstamos distintos asegurados contra cosechas futuras. Esta información era oro. Rose la archivó mentalmente, comprendiendo que el conocimiento de las presiones financieras de Thomas podría resultar crucial. También permitió que Clayton creyera que la estaba ayudando, elevándola, dándole herramientas para sobrevivir en un sistema diseñado para mantenerla impotente. Su relación se volvió física a finales de octubre, iniciada por Rose durante un momento en que la ansiedad de Clayton había alcanzado casi el pánico debido a un error en los cálculos trimestrales. Rose lo calmó, lo validó, haciéndolo sentir competente y valorado. Clayton cayó en una gratitud desesperada. Martin Jessup, el mayordomo de la casa, era el objetivo más peligroso. Con 35 años, Martin se enorgullecía de ser más refinado que los otros empleados blancos. Se vestía cuidadosamente, hablaba correctamente y mantenía límites sociales rígidos. Se veía a sí mismo como fundamentalmente superior tanto a los trabajadores del campo que supervisaba, como a los hombres blancos más rudos con los que trabajaba. Su debilidad era la vanidad y el terror de ser percibido como común. Rose hasta noviembre para acercarse a Martin, y lo hizo a través de la moda. Alteró sutilmente su apariencia a mejor postura, cuidado en su arreglo personal, un ajuste en su tocado que sugería estilo, en lugar de simple utilidad. Cuando Martin notó y elogió su presentación, Rose le agradeció y le pidió consejos sobre cómo vestirse correctamente. «He observado cómo te comportas, señor Jessup», dijo. «Tienes un refinamiento que los demás no poseen. Me pregunto si podrías enseñarme a presentarme con gracia similar». El apelativo a la vanidad de Martin funcionó perfectamente. Comenzó a instruir a Rose en etiqueta, patrones correctos de habla y las señales sociales sutiles que separaban a los refinados de los toscos. Rose se mostró como la estudiante ansiosa, reflejando su manera
adoptando sus patrones de habla, convirtiéndose en un reflejo de lo que Martin imaginaba ser. La atracción de Martin creció al verse reflejado en ella. Cuando Rose sugirió que alguien de su obvia calidad merecía la compañía de una mujer que apreciara el refinamiento, la vanidad de Martin superó su programación social. Su relation comenzó en diciembre, y Martin se convenció de que había elevado a Rose, que su conexión demostraba su capacidad sofisticada de reconocer calidad independientemente del estatus legal. Para Navidad de 1850, Rose había logrado algo sin precedentes en Bell Point. Había establecido relaciones íntimas con los 5 hombres blancos que gestionaban las operaciones de la plantación, y ninguno sabía de los demás. Cada uno se creía especial, único en su conexión con ella. Cada uno la protegía de diferentes maneras. Anju aseguraba que su asignación en la casa permaneciera segura. Samuel le daba acceso a los establos y conocimiento sobre transporte. James le proporcionaba educación y libros. Clayton compartía información financiera. Martin la elevaba en la jerarquía de la casa. Rose se había transformado de ser propiedad a convertirse en alguien con influencia, con conocimiento, con múltiples hombres que defenderían sus intereses sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados. Pero esto era solo la base. Lo que Rose planeaba a continuación requeriría un tiempo perfecto y nervios que la mayoría de las personas no podría imaginar poseer. Thomas Belmont regresó de un prolongado viaje en enero a Nueva Orleans con noticias que desestabilizarían el cuidadoso equilibrio de Bell Point. Los precios del algodón habían caído significativamente debido a un exceso de oferta en los mercados británicos. Los préstamos que Clayton había mencionado estaban por vencer, y Thomas necesitaba reestructurar sus deudas o arriesgarse a perder secciones de la plantación. Ann convocó a una reunión de su personal de gestión en su despacho, y la tensión en esa sala era palpable. Necesitamos aumentar la eficiencia, anunció Thomas, golpeando con el dedo los libros contables que Clayton había preparado. Un 20% más de producción sin aumentar los gastos. Eso significa jornadas más largas, cuotas más estrictas y potencialmente vender activos que no estén rindiendo. Los trabajadores del campo ya trabajan de sol a sol, objetó que incómodo. Entonces que trabajen más rápido, respondió Thomas, y vendemos a cualquiera que no pueda mantener el ritmo. Puedo conseguir buenos precios por los jóvenes en el mercado de Natchez. ¿Y el programa de cría?, preguntó Samuel. El programa de caballos es un lujo que no podemos permitirnos ahora, interrumpió Thomas. Vendan al caballo y sigan adelante. Enfoquémonos en lo esencial. En las manos de Clayton temblaban mientras tomaba notas. James miraba su propio reflejo en el cristal de la ventana. Martin mantenía su expresión cuidadosamente neutral, pero su mandíbula se tensaba. Ann Rose, sirviendo café en un rincón como lo hacían los sirvientes de la casa durante tales reuniones, absorbía cada palabra. La desesperación financiera de Thomas era peor de lo que Clayton había sabido. La plantación estaba al borde del colapso, y los hombres desesperados tomaban decisiones impulsivas. Después de la reunión, Rose se sentó en su pequeña habitación, en los cuartos de los sirvientes, y calculó sus próximos movimientos con la fría precisión de un maestro de ajedrez planificando un final de partida. Había reunido sus piezas a la dependencia de los 5 hombres blancos, la vulnerabilidad financiera de Thomas, su propia inteligencia y conocimientos. Ahora necesitaba organizarlos en algo que pudiera romper la ley fundamental de la sociedad sureña, que ella era propiedad, no persona. El sistema de plantaciones descansaba sobre límites rígidos, en blanco sobre negro, hombre sobre mujer, dueño sobre propiedad. Romper cualquiera de estos límites atraía represalias violentas. Pero Rose había identificado algo que la mayoría pasaba por alto en la rigidez del sistema. También era su debilidad. Cuando la presión se acumulaba sobre estructuras inflexibles, no se rompían. Su plan era audaz y requería ejecución perfecta. Primero, necesitaba desestabilizar las relaciones entre Thomas y sus gestores. Segundo, necesitaba hacerse indispensable específicamente para Thomas. Tercero, necesitaba documentación legal que sobreviviera a cualquier desafío. Y cuarto, necesitaba que todo esto ocurriera antes de que Thomas la vendiera o alguien descubriera su red de manipulaciones. Comenzó con las cuentas a través de Clayton. Había aprendido que la contabilidad de Thomas tenía pequeños pero consistentes errores, nada grave pero suficiente para que el panorama financiero real estuviera ligeramente oculto. Rose sugirió a Clayton que la dejara ayudarlo a revisar los libros para verificar su exactitud, alegando que quería practicar sus habilidades aritméticas. Clayton, ya dependiente de ella,